Entonces, con esta introducción vamos a llegar a nuestro paradigma, que es el análisis de conducta, que es a partir del cual vamos a interpretar toda la psicología basada en evidencia, vamos a ordenarnos desde este paradigma. El análisis de conducta es una ciencia natural que estudia la conducta de los organismos individuales en relación con su medio ambiente. En otros videos vamos a especificar bien cómo se da esta interacción y todo lo demás. Cumple los criterios antes descritos, ¿sí? ¿Se acuerdan los criterios de conocimiento científico? Bueno, el análisis de conducta, todo check, check, check. Se destaca, o yo destaco, la parsimonia y la predictibilidad, que es lo que ya explicamos, ¿sí? La parsimonia con la navaja de Occam, explica las cosas de una manera sistemática, ordenada, coherente, y no implica aceptar muchos principios para explicar un fenómeno, ¿sí? Hay 3 subdisciplinas. Hay una que es el análisis conceptual de la conducta, que es lo que estamos viendo recién con el metalenguaje, o sea, ¿qué hace? ¿Por qué estas leyes y no otras? A ver, cuando se descubre una ley, eso no implica de alguna forma el nivel 2. Digo, los hechos son solo hechos, no dicen nada, o no, o existe lo fáctico puro. No, bueno, a ver, lo fáctico puro no, siempre hay un lenguaje, por eso hablamos de lenguaje tipo 1, nivel 1 de lenguaje, que es un nivel descriptivo, ¿sí? Nosotros vamos a describir hechos, que cada vez que a un organismo hace una conducta, le sigue un estímulo apetitivo, por ejemplo, ese organismo incrementa esa conducta, por ejemplo, o mantiene o incrementa la conducta. A eso le vamos a llamar ley del reforzamiento positivo. Eso es descriptivo. Yo no estoy diciendo por qué, para qué, cómo, dónde surge. Yo estoy describiendo hechos, ¿sí? Obviamente que tengo que utilizar el lenguaje, si no, no podría describirlo. ¿Se entiende? Ahora, después, el por qué la naturaleza está regida por leyes y qué implica, eso ya son reflexión tipo 2. ¿Sí? ¿Qué explica esta ley? Bien, el análisis conceptual va a buscar eso. ¿Qué explica esta ley? El análisis experimental va a hacer ese lenguaje tipo 1, ¿sí? Análisis es la ciencia básica. No sé si han escuchado ciencia básica, ciencia aplicada. Bueno, la experimental es la ciencia básica, a partir de la cual se obtienen todos los principios o leyes del aprendizaje, ¿sí? Y después está lo que a nosotros más nos va a convocar, que es el análisis conductual aplicado. ¿Cómo yo aplico en esta situación puntual? Recuerden esto de cómo yo aplico la ley de la gravedad para estudiar este caso puntual. Bien, esto es lo mismo. ¿Cómo aplico estas leyes, estos principios para estudiar a esta persona individual, esta conducta particular? ¿Sí? ¿Cómo aplico todo esto para hacer que esta persona que no se levanta de la cama quiera o pueda tener, entre comillas, ganas de vivir? ¿Sí? Recupere una actividad normal, o sea, o tenga una vida valiosa, por ejemplo. ¿Cómo hago eso? A partir de la aplicación de los principios o leyes de la conducta. Entonces, ABA, por sus siglas en inglés, la B es Behavior, bueno, análisis de conducta aplicado, es una tecnología, cuando hablamos de tecnología es la aplicación justamente de los principios, basada en las leyes o principios de aprendizaje. Explica y se fundamenta en los procesos de cambio. Recuerden esa crítica que le estábamos haciendo a la psicología basada en evidencia, de que ahora la investigación actual busca explicar por qué se dan los cambios y cuáles son los procesos de cambio. ¿Te animas a decirlo en inglés, Guada? Porque mi inglés es pésimo. Ahí lo escribió. Sería algo así como Applied Behavioral Analysis. Tampoco Perfecto, lo dijiste mejor de lo que podría decir yo en 30 intentos. Genial. Bien. Recuerden eso. Habíamos dicho que la investigación actual va a buscar esto. ¿Por qué se producen los cambios? Y el análisis de conducta hace muchos años que viene diciendo, y tenemos nosotros los principios que explican justamente por qué se producen los cambios. Entonces, es muy potente y muy en línea con las investigaciones actuales en psicología. Vamos a ver algunos supuestos. Esto sí lo voy a pasar más por arriba. Existe una realidad objetiva, independiente de mí, ¿sí?
sea, yo no me estoy inventando las leyes, eso se está dando en la realidad. Yo lo observo en los hechos de la naturaleza. Acá sí, todo lo que existe es material y monista, o proviene de la materia, ¿sí? No hay sustancias inmateriales o espirituales o que vengan de otro lado. Todo es materia o proviene de la materia. Eso se llama realismo emergentista, pero también eso ya es filosofía un poco más avanzado. Determinismo legal. Presten atención acá. Todo está determinado o regido por leyes, ¿sí? Esta tarjeta va a caer necesariamente, está determinado por la ley de la gravedad que si yo la suelto, cae, ¿sí? Está determinado que si una conducta está siendo mantenida en el tiempo o incrementa es porque está siendo reforzada, ¿sí? O sea, no es que yo lo elijo o lo que a mí me parece, pero esto no hay que confundirlo con el determinismo, con la predestinación. ¿Sí? No es que hay un destino escrito, que ya está todo dicho, no es lo mismo, ¿sí? Esto quiere decir, el mundo material, y nosotros seres humanos pertenecemos a ese mundo, está regido por leyes, ¿sí? Está determinado por leyes, no podemos elegir o zafar de las leyes. Dice, terapia sería conocer esas leyes y usarlas a nuestro favor, claro, a nuestro favor, en realidad al favor del cliente o del paciente, pero es eso, es justamente eso. A partir de los principios generales vamos a aplicarlo al caso particular, ¿para qué? Para poder predecir, modificar esa realidad. ¿Bien? Eso lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a ver cuáles son esos principios en la próxima clase y después vamos a ver análisis funcional de la conducta, que es cómo aplicamos estos principios a un caso puntual, a un caso concreto. Aunque con limitaciones de accesibilidad y tecnológica, es posible conocer las leyes o principios que rigen la realidad y podemos modificar la realidad, ¿sí? Siempre con limitaciones, pues somos seres humanos, no podemos todo, pero podemos conocer algunas leyes. Y con eso nos alcanza para modificar la realidad. No de manera perfecta, pero podemos hacerlo. Hay una perspectiva evolucionista en el análisis de la conducta. Esto implica que el ser humano es producto de millones de años de variación y selección. ¿Sí? Esto es darwinismo. ¿Cómo surgen las cosas que hoy en día hacemos? Por variación y selección. Hace millones de años atrás, al principio del género Homo, o sea, antes de ser Homo sapiens, antes de ser Homo erectus, antes de ser Homo habilis, imagínense, hagamos un ejercicio de imaginación, un Homo que estaba ahí y vio a otro Homo de su misma tribu que estaban intentando cazar y ve que hay un tigre del otro lado. Y por accidente, si eso se llama variación, al azar, hizo un ruido, hizo así, y señaló y hizo un sonido. Y el otro tipo se dio vuelta, vio al tigre y salieron los dos corriendo. Gracias a ese accidente, a un sonido y a una señalización, salvaron la vida de alguien. Entonces, ¿qué es probable? Que la próxima vez, cuando haya un peligro, ahora los dos van a estar, ni siquiera sabían por qué lo hacían, pero eso les servía para sobrevivir y para seguir cazando. Y de a poco empezaron a imitarlo otros miembros de la tribu y durante millones de años, producto de esa variación y selección, fue surgiendo, por ejemplo, el lenguaje. ¿Sí? Entonces, esa perspectiva evolucionista nos va a ayudar a entender también que las conductas que hace una persona también tienen una función, le han servido para algo a esa persona, ¿sí? Evitar la interacción social que me genera ansiedad me sirve, ¿sí? Me sirve para algo. ¿Para qué te sirve? Y para sentirme bien en este momento, por ejemplo. Juan levantó la mano, o no sé si está reaccionando o levantando la mano. Oye, y disculpa de tu ejemplo, ¿no? Porque un poco para entrar en contexto. Por ejemplo, Perfecto. Bueno, vamos con los otros supuestos. El ser humano, como dijimos entonces, si estamos hablando de que es el conductismo radical plantea que solo existe la materia, que no hay una sustancia inmaterial, entonces el ser humano es una realidad material, monista, o sea, no tiene un alma, un espíritu o algo que guíe sus conductas. Las conductas van a estar determinadas y regidas por ciertas leyes que se pueden explicar,
¿sí? Ahora, más adelante no quiere decir que esto sea una simplificación y que no tome en cuenta lo complejo, algo tan complejo como el amor, los sentimientos y todo eso, sino que dentro de eso también va a estar regido por ciertas leyes. Se puede explicar desde ahí, aunque con limitaciones, porque hay un aspecto subjetivo imposible de entrar, imposible de ver, imposible de poder dilucidar, ¿sí? O de poner en palabras. Entonces, pero no quiere decir que eso sea algo inmaterial o por fuera de esto. Bien, la conducta, yo les voy a pasar un video que es ¿qué es conducta? Hay un artículo de Steve Fraser, un psicólogo muy interesante que habla sobre qué es conducta. Vamos a definirlo como interacción del organismo con su entorno o contexto. Esa interacción puede ser manifiesta o encubierta. Manifiesta quiere decir que es algo que se puede ver desde afuera, que lo puede percibir. Y si es encubierta, quiere decir que es algo que no se puede captar desde afuera, solamente lo puede percibir la propia persona, ¿sí? Estas palabras que yo estoy diciendo es algo manifiesto, es accesible a un montón de observadores. Ahora, yo acabo de decir en mi cabeza, esta conducta es encubierta. Ustedes, si yo no se los digo, no saben qué dije, ¿sí? Es algo encubierto, solamente puedo acceder yo. A ver, vamos a hacer un comentario. Dice, entorno o contexto, eso es importante que lo manejen, porque el entorno no es solamente aquello físico que rodea un organismo. También pueden ser estímulos interoceptivos, ¿sí? Estímulos que se sienten dentro del cuerpo, ¿sí? Los sentimientos, las sensaciones, las maripositas en la panza cuando ves a la persona que te gusta, el dolor, o sea, pero no el dolor físico, sino esa sensación del dolor de haber perdido a alguien, esa cuestión de que me duele, aunque no me está doliendo el cuerpo, aunque a veces también duele el cuerpo. Eso es un contexto, es un entorno, ¿sí? Interoceptivo, con el que va a interactuar el organismo. O sea, la conducta muchas veces responde a estímulos que no están en el ambiente físico externo, ¿sí? Sino que vienen de adentro. Es un ataque de pánico, la mayoría de las veces es gatillado por estímulos interoceptivos. Sentí que se me aceleró el corazón y eso gatilla un ataque de pánico, ¿sí? Y bueno, los estímulos exteroceptivos, externos, ¿sí? Viene de ahí, son los que están afuera del organismo. Estos pueden ser verbales, físicos, ¿sí? No importa la naturaleza en ese sentido del estímulo, ¿sí? Importa que interactúe el organismo con ese estímulo en específico. Yo puedo estar interactuando con un recuerdo, ¿sí? Es lo que pasa en el TEPT, en el trastorno de estrés postraumático. ¿Cuál es el estímulo que está generando angustia en ese momento? Un recuerdo, algo que no está pasando ahora.